fijamente y me va a decir cuando ya no vea algo. ¿Lo ve? Sí. Ya. Vuelvo al medio, ¿no? Bajo el otro y hago ahora evaluación. Pase. Del lado nasal, ¿no es cierto? ¿Lo ve? ¿Sigue viendo? Entonces voy a ir bien así. Si está bien, puede arriba, puede abajo y a los lados para ver los cuadrantes. Siempre vuelvo al medio, ¿no? Entonces en esa parte tienen que ser bien claros. No me digan, por ejemplo, algo que hizo Simieli es, sigue, ve y aquí, ¿no? Sí, no sé. Dice, ve, y lo tapa hasta aquí. Les he dicho que tiene que ser en línea recta y, ¿no es cierto? Así, y siempre volver. No me vayan a decir, entonces se hace así y luego se hace a los otros lados y ya está. Hagan en ese ojito por lo menos el campo visual, ¿no? Pero la idea está bien, pero el procedimiento es lo que yo más voy a llevar. Fondo de ojo, para el fondo de ojo que utilizamos el oftalmoscopio, ¿cierto? Y nuestra recomendación es informar al paciente sobre lo que le vamos a hacer. ¿Por qué? Porque nos vamos a acercar mucho al paciente y pues vamos a apagar la luz, ¿cierto? Y de preferencia tienen que estar con alguien más. ¿Sí? Ahí termino, ¿no? Y de colorimetría vamos a usar otras cartillas para ver si el paciente puede diferenciar los colores e identificar diferentes figuras o números, ¿no? Y reconocer alteraciones como el daltonismo, ¿no? Ya está. Entonces el detalle de su examen es que hablen de corrido y no se atoren, ¿no? Porque en el momento que se bloqueen y se callen, yo voy a empezar a preguntar, ¿no? ¿En qué patología puede ver esto? ¿Y cómo evalúa esto? ¿No? ¿Y a quién corresponde esto? Entonces, no les conviene que yo les pregunte, ¿no es cierto? Entonces, tienen que empezar de correr, ¿no? Por eso tienen un tiempo para, ya, esto. Y luego van y empiezan a hablar, ¿no? Si se bloquearon y se olvidaron lo que sigue, no vuelvan hacia atrás, sino avancen al siguiente, ¿no? Probable que en el camino se vuelvan a acordar y, ya me acordé, y me vuelvan a decir, no va a haber problema en eso. Una pregunta, si me toca el examen neurológico a base de todos los pares. Eso acabo de decir, este es el primer bolo, primer y segundo par craneal, ¿ya? El segundo, bueno, este es el segundo, ahí le tocó el segundo. Luego tenemos aquí, ¿qué? El tercer, el cuarto y el sexto par craneal, ¿no? Ojo, que cuando yo les digo el tercer, cuarto y sexto par craneal, ya, muy bien, y me empiezan a decir en el momento cuál es el tercer, cuarto y sexto par craneal. El motor ocular común, el motor patético y el motor ocular externo, ¿no? Luego les digo, eso no me acuerdo, me dicen, ¿cómo nos van a acordar si es lo más importante? Entonces, cuando hablábamos de esos tres pares craneales, decíamos que su importancia radica en que van a inervar ¿qué? Los músculos oculares, ¿cierto? Por lo tanto se van a encargar de los movimientos. Y si vemos alteración en sus movimientos, vamos a pensar en alteración de uno de estos pares. ¿Qué podríamos ver a simple vista en la inspección del paciente? Estrabismo, ¿no es cierto? Eso ya nos hablaba de algún problema en algún músculo del ojo. El estrabismo puede ser convergente o divergente, cuando mira hacia afuera, ¿no es cierto? ¿Cuál es la manifestación clínica? El paciente va a referir diplopía, visión doble, ¿no es cierto? Luego habíamos mencionado también que el tercer par craneal, ¿no? Es el que está encargado del músculo elevador del párpado superior, ¿no? Por lo tanto, si hay ptosis palpebral, ¿quién está afectado? El tercer par, ¿no? Habíamos hablado también durante estos pares, hacer un comentario aparte de lo que son las pupilas, ¿no es cierto? Y habíamos dicho que la miosis depende de quién. ¿De quién depende la miosis y de quién depende la midriasis? La miosis del parasimpático y la midriasis del simpático. Y ahí hablábamos de qué? Del síndrome de Clauser-Bernard-Horner, ¿no es cierto? En el cual había una afectación de la rama simpática que venía de la región cervical,
¿no? Y una afectación del tercer par. ¿Y qué era? Era ptosis palpebral, miosis, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estaba inhibido el simpático, predominaba el parasimpático, y una anhidrosis, ¿no es cierto? Toda esa parte de la cara no había diaforesis, no había sudoración. Entonces aquí me tienen que hablar de las pupilas también, ¿no? Y ahí tenemos que los reflejos. Después me tienen que hablar del síndrome de Horner o de Clauser-Bernard-Horner, que es un nombre completo, ¿no? Y evaluábamos, primero podemos hablar de las pupilas, ya que hemos empezado con el simpático y parasimpático, hablamos sobre los reflejos pupilares, ¿no? Entonces ahí teníamos 3 reflejos. ¿Cuáles eran? Fotomotor, consensual y El reflejo motor, el reflejo consensual y el reflejo de acomodación y convergencia. ¿Cómo se evalúa el reflejo fotomotor? ¿Cómo? hay uno que coloca la luz y para ver la... Cuando ustedes estimulan con luz sus pupilas, ¿qué les pasa? ¿Se van a enganchar? Se vuelven chiquitos, ¿cierto? Y a medida que se oscurece, las pupilas se dilatan. Entonces, al paciente se le pide que cierre los ojos si está consciente, y si no, nosotros vamos a levantar sus párpados, ¿no? Y puede ser que ustedes levanten el párpado, o sea, como voy a fijar cómo levantan su párpado del paciente, ¿no? O sea, no tienen que levantar con seguridad su párpado y sas, ¿no? ¿Cómo sé que es diferente en el reflejo corneal? Entonces, ¿qué hago? Acerco la linterna que va desde atrás hacia adelante, y cuando llegue el haz de luz aquí al ojito, recién le pido que abra los párpados, ¿cierto? Entonces la pupila que estaba grande porque estaba en la oscuridad, ahora se va a volver chiquitita y luego va a volver a su tamaño, porque se va a ir acomodando, ¿cierto? Primero en este ojito evalúo y después en este otro ojito. ¿Y cómo escribo en la historia clínica? Pupila derecha, pupila izquierda, más o menos o más menos, y cuántos milímetros tiene, ¿no? Ahora otra forma es que me digan pupilas isocóricas de 3 milímetros, fotorreactivas o reactivas al estímulo luminoso, ¿no? Cualquiera, pero esa es la más completa, si yo sé de qué tamaño está cada uno. Practiquen con sus linternas, ¿no? Y dibujen cuánto es 1 milímetro, cuánto es 2, cuánto es 3 milímetros. Tienen que acostumbrarse a ver, no ocurre que les toque uno con 6 milímetros y me estén diciendo, está con 3 milímetros, ¿no? Entonces tienen que practicar eso, ¿no? No es necesario que tengan, esas están bonitas las linternas, pero si no tienen, pues hay un papel y hay una regla, ¿no? Ya. Después el reflejo consensual. ¿A qué se refiere el reflejo consensual? En que yo estimulo esta vez el ojo derecho, pero ¿en quién me fijo? En el ojo izquierdo. Tiene que hacer lo mismo que hacía en el fotomotor este ojo, lo mismo tiene que hacer el otro ojo, sin necesidad de que lo estimulen. ¿Cuál es el cuidado que tienen que hacer cuando hagan eso en su paciente? Hay que tener La mano, ¿no? Pero, y veo el otro ojo, y con la linterna llegándole hasta el otro. Entonces tienen que tapar, ¿no? Ya. Después, cuando estén frente al paciente, pónganse cómodos. Yo los veo incómodos y torcidos en la mano de la paciente. No, primero comodidad, ubíquense bien, pónganse cómodos. Si, digamos, su paciente no se puede del lado derecho, entonces, debido a la dificultad, se van al lado izquierdo, no hay problema, ¿no? Doctora, me voy al otro lado, que de aquí no se puede, ya, no hay problema. Porque recuerden que los pacientes también los van a encontrar en diferente posición, para los que les toque examen físico general. Ya. Y luego tenemos el reflejo de acomodación y convergencia. ¿Cómo hacemos el reflejo de acomodación y convergencia? Cuando acercamos la luz del lado derecho hacia adelante. Acercamos el objeto, ¿cierto? Acercamos el objeto al paciente, le digo que lo mire fijamente
y que lo siga consumiendo. Entonces, ¿qué hace? Hace convergencia, ¿no es cierto? Se acomodan sus pupilas de chiquitas a grandes y sus párpados descienden porque está enfocando el objeto, ¿no? Entonces, ese es el reflejo de acomodación y convergencia. ¿Ya? ¿Qué más? Ya. Así, los movimientos oculares. ¿Cómo evalúo los movimientos oculares? Como de ahora sí evalúo tercer, cuarto y sexto par, ¿no? ¿Cómo? Diciendo al paciente que se ponga una distancia ¿Ya? y Que ahí lo siga con la mismo mirada. con un bolígrafo o un objeto Va a venir aquí y te lo va a hacer. Pero antes de eso, me estaba olvidando. ¿Quién más participa en la midriasis, aparte del simpático? El tercer par craneal. Por eso también evaluamos estos reflejos. Cuando hay parálisis del tercer par craneal, ¿qué vamos a tener? Ptosis, ¿no? ¿Y cómo va a estar su pupila? Acuérdense, cuando hay la lesión del simpático va a estar miótico, pero cuando hay lesión del tercer par, esa pupila va a estar midriática, ¿no? Entonces, cuando mi paciente tiene anisocoria, yo ya sé que hay una lesión. Si mi paciente tiene trauma, digo, hay un compromiso del tercer par, porque está dilatada esa pupila. O sea, hay algo, un hematoma, una masa, algo que está comprimiendo el tercer par y que por eso está dilatando esa pupila, ¿no? Ya, así que. Sí, esa distancia, un metro y medio. Natalia, vas a mirar ese objeto ya y vas a solamente seguir los movimientos de mi mano. Mira fijamente y vas a seguir los movimientos. Todavía no recuerdo si dijo, no mueva la cabeza. Siga con los ojitos, pero no mueva la cabeza. Porque luego. Sí, yo no sabía eso. Recuerden que mis residentes son bien vivos y van a estar moviendo su cabeza. ¿Por qué? No me ha dicho usted que no mueva la cabeza. Tienen que indicar, ¿no? Después, ya han hecho todo bien bonito y como yo sé cuál está afectado, qué par. Cuando está afectado el cuarto par, ¿qué movimiento no se puede producir? Abajo. No puede mirar bien hacia abajo. Hacia abajo y al centro, Sí. ¿cierto? Y si es el sexto par, A los laterales. no puede ver hacia afuera, ¿cierto? Entonces usted le pone así y este ojito aquí sigue ahí, no se mueve, ¿no? Porque no hay funcionamiento de ese músculo. Y en el tercer par, Hacia arriba. hacia arriba, hacia adentro, ¿no es cierto? Hacia abajo y afuera no se puede. Entonces, ve, ahí le he preguntado, ahí usted tenía que decirme, entonces yo evalúo así. Si la visión no va hacia abajo y al centro, la alteración está en el patético. Si el ojo no mira hacia afuera, está en el ocular externo. Y en las demás direcciones, el motor ocular común. Listo, puede irse, ya tiene, está aprobado, ¿no? Entonces tienen que hacerlo así, ¿no? Porque cuando me empiezan a hablar, es así. Y después hago esto, y yo veo que lo están así, va a ser. Ya para qué digo, ¿no? Entonces, pero si están ahí, no me acuerdo, digamos, entonces ahí sí les voy a empezar a preguntar, pero no para matonear, sino para ayudar, pero la ayuda creo que les estresa más y les pone más nerviosos todavía, ¿no? Entonces sepan que si les pregunto, les estoy ayudando a que sigan adelante. Ya. Después, ¿qué par craneal viene? Este viene solito porque son varias cosas, ¿no? Luego viene el quinto par craneal que va a venir con el séptimo par craneal, ¿no? ¿Cuál es el quinto par craneal? Trigémino. El trigémino es este aquí de motor. Este es motor.
Sensorial. Este es sensorial, este es sensorial, ¿no es cierto? ¿Y este qué es? Es mixto, es sensitivo y motor, no sensorial, sensitivo y motor. Entonces, mediante trigémino es el quinto par craneal, doctora, y es mixto, es tanto sensitivo como motor. Yo evalúo la parte sensitiva del trigémino a través de la exploración de la sensibilidad en la cara, ¿no? ¿Por qué? Porque el trigémino emite 3 ramas, una oftálmica, ¿no? Que corresponde a toda esta zona. Luego tenemos la maxilar, ¿no? Y luego tenemos la mandibular, que compromete la oreja, ¿no? Pero pues si no me dice eso, yo le digo, ¿y la oftálmica qué región? Cuando usted se evalúa, le dice, ¿qué región está evaluando? Al de la oftálmica, ¿no? ¿Y aquí qué está evaluando? ¿No? ¿Qué está evaluando aquí? La maxilar, ¿no es cierto? Recuerden que esto es la oftálmica y la parte de aquí es la maxilar, ¿no? Entonces usted me dice, evalúa, ¿y cómo lo evalúo? Lo evalúa así, van a sacar su cepillito o su moncito y al pacientito le van a hacer así, ¿no? Si su paciente está en coma, no importa, yo le pregunto si siente, ¿no? ¿Siente, señor? ¿Siente? Me va a avisar cuando lo siente, ¿no? Eso en cuanto a la parte analgésica, ¿no? Y a la parte térmica, porque tienen que hacer la evaluación sensitiva con analgésica, entonces lo que puedo disponer es un algodón o una gasa en agua caliente o en agua muy fría, ¿no? Y con eso hago la exploración y le pregunto al paciente qué siente, qué siente frío, qué siente frío, y si me dice, no siento nada, o me quema, digamos, cuando es frío, entonces ya tiene alteraciones sensitivas, ¿no? Ya. Y la parte motora, ¿cómo le evaluamos el trigémino? Solo un músculo facial inerva el trigémino, ¿cuál es? El macetero, ¿cierto? Entonces, por eso dice ella, yo evalúo la masticación. Sí, está bien, a través de la masticación también puedo evaluar el quinto par craneal, ¿no? ¿Qué tengo que ver? Entonces tengo que ver el tono y el trofismo del macetero, ¿no es cierto? Pero si puedo bajar, haga resistencia y yo bajo y el otro lo trata de mantener, ¿no? O lo subo, abro la boca y trato de subir y no puedo. Quiere decir que hay buen tono muscular. Pero si abre la boca y yo le cierro, está todo flácido, digamos, ¿no? Ya. Después de eso, voy a evaluar 3 reflejos que están en el trigémino. ¿Cuáles son? Compartidos 2 con el facial. El reflejo nasopalpebral. El corneal está bien. En total son 4. El corneal, el nasopalpebral, Superciliar superciliar y cuál más. y el macetero. Y el macetero. Entonces aquí hemos visto su parte sensitiva en las 3 ramas, ¿no es cierto? Termoalgésica, y después viene la motora, ¿no? A través del músculo macetero. Y tenemos 4 reflejos: el reflejo corneal, el reflejo nasopalpebral, el reflejo superciliar y el reflejo macetero. Entonces, el reflejo corneal. ¿Qué van a hacer? Tiene una gasita, una gasita y una gasita, ¿no? Y entonces sacan la gasita, la adecuan bien como les he enseñado, levantan el párpado, les he dicho, cuidado no desde el borde externo, sino un poquito más arriba para que puedan ver cómo se mueve el párpado. Y toco suavemente la córnea, ¿no es cierto? No están muy conscientes, no van a querer que les toque. Toco la córnea y ¿qué hago? ¿El paciente qué tiene que hacer? Parpadear, ¿no es cierto? Parpadear. Entonces, el estímulo, ¿por dónde viaja? La vía aferente, ¿por dónde está yendo el estímulo? Ustedes están tocando la córnea. El estímulo tiene que viajar. ¿Por qué par craneal? Trigémino, ¿no es cierto? ¿Y por cuál par craneal está viniendo la respuesta? Por el facial, ¿no es cierto? Por eso está parpadeando. Luego tenemos el reflejo nasopalpebral. Igual, viaja por el trigémino, vuelve por el facial.
El superciliar igual, viaja por el trigémino, vuelve por el facial. El masseterino es el único trigémino trigeminal. Viaja por el trigémino, vuelve por el trigémino. Porque